Téngalo listo por ahí, Marcos 7:28, téngalo listo por ahí, preparado. Y hoy es la serie número 4 de un tema que le hemos titulado La fe en Dios. ¿Cuántos han aprendido en estas series acerca de la fe en Dios? ¿Han aprendido algo? Yo sé que Dios nos ha enseñado cosas increíbles. Ya van 3 series que vamos y esta es la 4ª y última serie acerca de este tema, la fe en Dios. ¿Por qué la fe en Dios? Porque es la manera en que el cristiano debe de moverse, es la manera en que el creyente debe de dirigir su vida, por fe. Y hemos estado aprendiendo varias cosas y una de ellas es que aprendimos cómo Dios tuvo que probar a Abraham. ¿Recuerdan cómo Dios tuvo que probar a Abraham? De una manera tremenda. Las pruebas de Abraham son pruebas, super pruebas. ¿Y por qué Dios lo tuvo que probar así, de esa manera, Abraham? Porque recuerda, porque Dios tenía planeado una gran bendición para Abraham. O sea, la bendición que Dios había preparado para Abraham era demasiado super mega grande, que en el momento en que Dios se la iba a entregar, la fe de Abraham no alcanzaba para Dios entregársela. Entonces Dios tuvo que probarlo, ya lo aprendimos todo eso. Cómo lo llevó de una prueba a otra y cada prueba que le venía era cada vez con mayor dificultad, pero era con un propósito de fortalecer su prueba. Otra cosa que hemos aprendido es que las pruebas que llegan a tu vida no son para destruirte. Las pruebas que Dios permite que pases en tu vida no son para destruirte, no son para acabarte, no son para finalizar con tu vida. Las pruebas que llegan a tu vida son para fortalecer tu fe, para hacer crecer tu fe, para promoverte a un nuevo nivel y para que sigas adelante creciendo en la fe. Es el único propósito. Eso también lo aprendimos en las series anteriores. También aprendimos que la fe, el nivel más alto de fe que tú puedes adquirir es oyendo la palabra de Dios. No hay manera de que tengas un nivel de fe alto más que oyendo la palabra de Dios, porque la Escritura es bien clara y dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. También eso lo aprendimos. Y también aprendimos que la fe no hace las cosas fáciles. Iglesia, la fe, la tarea, el trabajo de la fe en nuestras vidas no es hacer las cosas fáciles. La fe es hacer las cosas posibles, pero no fáciles. Porque hay gente que en cuanto la cosa se pone difícil, dice, entonces no era de Dios. No, al contrario, se puso difícil, es de Dios. Ya nomás se empieza a poner las cosas difíciles, se empieza a poner la papa calientita, dice, entonces me equivoqué en esta decisión, no era de Dios. No, la fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Bueno, todo eso hemos aprendido así en grandes rasgos de lo que hemos estado hablando todos estos domingos, pero hoy quiero hablarte precisamente de la fe, pero de la fe que obra, la fe que declara. O sea, quizás tú ya con estas series que has escuchado ya tienes fe en tu corazón, ya hay fe en el corazón de ustedes, pero mi pregunta es, iglesia, ahora que ya tienes fe en tu corazón, ¿qué estás haciendo con esa fe? ¡Qué padre! Ya crees, ya confías en la palabra, confías en las promesas, en lo que Dios ha dicho. Pero ahora que ya tienes fe en tu corazón, ¿qué estás haciendo con la fe? De eso vengo a hablarte hoy, en esta última serie. De una fe, o sea, tú debes de usar la fe que obra, la fe que declara. Mientras tú tengas fe y no declares lo que estás creyendo y la fe que estás teniendo, nada va a pasar. Pues nomás tienes fe y tienes mucha fe y estás lleno de fe. Pero la fe es acción. ¿Qué estás haciendo con la fe que tienes? ¿En dónde estás orando? O sea, la fe que tienes debe ir actuando conforme a lo que estás creyendo. Tienes que irte moviendo y haciendo conforme lo que estás creyendo. Esa es la fe que obra, la fe que declara. De esa vamos a hablar hoy. De la fe que declara y que obra, que actúa, que se pone en movimiento. No sé si te has topado con gente, yo creo que sí. Gente que dice que tiene mucha fe, gente que la estás invitando a la iglesia, la estás invitando para que se convierta, para que conozca de Dios. Y platicas con ella y te dice, no, es que yo aquí en mi casa estoy bien, yo no necesito, es que yo tengo mucha fe. ¿Te ha pasado? Así sale la gente, se siente muy, es que yo tengo mucha fe en mi Diosito. Y luego, en lugar de decirle a Dios como debe ser, dicen Diosito. No le ande diciendo a Dios Diosito. Dios no es un Dios pequeñito, Dios es un Dios grande. Y cada vez que tú, inclusive cuando escribas la palabra Dios, que tengas que escribir la palabra Dios, ponla con la D grande, nunca la pongas con la D minúscula. No ofendas a Dios. Bueno, esa gente que dices, no, es que yo tengo mucha fe. Yo me he topado gente así. No, es que yo aquí estoy bien, no necesito ir a su iglesia, pastor. Yo tengo mucha fe. Pero su vida no refleja la fe que dice tener.
Su accionar, lo que pasa en tu vida, no refleja nada de la fe que dice tener. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que si hay gente, y tengo fe, no, pero la fe es acción, la fe es movimiento. Debes de tener la fe, y la fe que tienes debe ser una fe que obra, que se mueve, una fe que declara lo que estás creyendo, para que suceda lo que tiene que suceder. Hay un hombre en la Biblia llamado Jacob, lo vimos también el domingo pasado, pero Jacob en sus primeros años, casi la mitad de su vida, se la vivió, lo llamaban usurpador, se la vivió haciendo tranzas. Y llevó la vida, sí, avanzó en la vida, pero haciendo trueques, haciendo negocios chuecos. Así llevó la mitad de su vida. O sea, una vida llena plagada de errores, de fracasos. Pero llegó un momento en que tuvo un encuentro con Dios. Y entonces empezó a tener fe y a creer en ese Dios con el cual tuvo el encuentro. Y a partir de ahí que empezó a caminar en fe, porque fue ahí el momento en que empezó a caminar en fe, a partir de ahí su vida dio un giro de 180 grados. Y empezó ahora a ser bendecido y bendecido. ¿Por qué? Porque empezó a caminar en fe. Iglesia, no importa los errores que haya pasado en tu vida, no importa el pasado que hayas tenido, los errores, los fracasos, mientras tú llegues en este momento y te tomes en fe en Dios, las cosas van a cambiar. No importa lo que esté en el pasado. Todo puede cambiar. Jacob así le fue. Hay otro hombre llamado Barak, que viene en la Biblia, Barak, que cuando iba a enfrentar a unos enemigos en una batalla, le faltó fe. Tenía fe, pero no la suficiente. Entonces, ¿qué hizo? Fue y le pidió ayuda a una profetisa llamada Débora. Le pidió ayuda para que viniera a auxiliarle y motivarlo en la fe para creerle a Dios de que podía vencer a ese enemigo. Y sí, la profetisa Débora accedió y le ayudó y todo. Entonces, ¿qué es el punto de todo esto con Barak? Que Barak le faltaba fe y tuvo que pedir auxilio a una profetisa. Y la profetisa vino y le motivó y le ayudó a que siguiera en fe. Y gracias a que la motivó esa profetisa, a esa ayuda que pidió, él tuvo fe y pudo vencer. Iglesia, a veces vamos a necesitar la ayuda de alguien para que nuestra fe siga creciendo. A veces nuestra fe no alcanza. Y a veces pedimos ayuda y alguien se une a nosotros en ayuno, en oración, te empieza a apoyar y alcanzas a lograr la fe que Dios quiere que logres para que seas victorioso. Hay otro hombre en la Biblia llamado Gedeón, que ese hombre, su fe no fue creciendo así rápidamente, su fe fue gradual. Cuando Dios se le aparece a Gedeón, su fe no floreció así instantáneamente. Es que somos diferentes, iglesia. Cada uno de nosotros actuamos de manera diferente y empezamos a crecer en la fe en forma diferente. No queramos que todos tengan fe como la que tú tienes. No, cada quien tiene una manera de llegar a tener fe. Bueno, Gedeón, cuando Dios se le apareció, la fe no creció luego en Gedeón. No fue instantáneo, o sea, fue gradual. Inclusive Gedeón le dijo, no, Dios, pues dame una confirmación. No, confírmame que lo voy a ir a hacer, porque tú me estás diciendo, confírmamelo. Y Dios le concedió la confirmación. Pues una vez que Dios le concedió la confirmación, ¿qué crees? Gedeón le dijo a Dios, pues dame otra confirmación. Y Dios le dio otra confirmación de lo que le había dicho. Y entonces fue y tomó y agarró fe y fue y venció y tomó con 300 hombres, le ganó a un ejército casi de 100,000 soldados. ¿Pero cómo lo logró? Pues su fe fue gradual. O sea, fuera Gedeón, fuera Barak o fuera Jacob, todos llegaron a tener fe, iglesia. Algunos de una manera, otros gradualmente, otros más rápido, pero todos llegaron a tener fe. El punto es que todos llegan a tener fe y en el momento que llegan a tener fe, empezaron a ser victoriosos. No importa cómo venga la fe, iglesia. El punto es que en tu vida llegue el corazón la fe. Como llegue, pero que llegue. ¿Para qué? Para que empieces a hacer cosas grandes en el Señor, para que Dios empiece a bendecir tu vida. Todos ellos pusieron esa fe en movimiento. ¿Por qué batallamos para creerle a Dios? Bueno, no me incluyo, porque yo no batallo para creerle a Dios. ¿Por qué la gente batalla para creerle a Dios? ¿Sabes por qué la gente batalla para creerle a Dios? Porque se empieza a preguntar y se empieza a decir, ¿y cómo lo irá a suceder? ¿Y cómo le irá a ser Dios? Iglesia, nuestra tarea, la tarea de los creyentes, tu trabajo es creer. El cómo lo hace Dios. Entonces, ¿y cómo lo irá a hacer? Eso no es problema tuyo, no es asunto tuyo. Tu trabajo es creer y Dios se va a encargar de cómo hacerlo. Porque nosotros no nos corresponde el cómo y por eso la gente batalla para tener fe. Increíble. El cómo se encarga Dios. ¿Sabes que a veces lo más difícil no es creerle a Dios? A veces lo más difícil es
hacerle creer a la gente que está a nuestro alrededor y que tiene que ver con la fe o con lo que estamos emprendiendo, hacerle creer a esa gente que Dios es poderoso, que Dios lo dijo y que Dios lo puede hacer. Te vuelvo a repetir, a veces lo más difícil no es creerle a Dios, a veces lo más difícil es hacerle creer a la gente que está junto de nosotros, pegado a nosotros, de que Dios lo dijo, Dios lo va a hacer y que Dios lo prometió. Eso es el bien más difícil, porque a veces tú llegas a tener fe, pero los que te rodean, que están involucrados en lo que vas a emprender, no la tienen. Y hacerles creer a ellos, se pone más difícil que tú creas a Dios. Sucede, claro que sucede, claro que sucede. Abraham pasó por esa situación, Abraham pasó por esa situación. Abraham, cuando lleva a su hijo Isaac a sacrificarlo al monte Moriah, porque Dios le dio esa orden, ahí lo llevaba Abraham. Y dice que cuando, pues Isaac ya tenía mínimo 15 años, y cuando lo llevaba a sacrificar, pues Isaac era un hombre, un jovencito sabio y inteligente, sabía que iban al monte con su papá a sacrificar un cordero, pero no sabía que él era el cordero. Entonces le hace una pregunta a su papá, dice, oye papi, pues veo el fuego para el sacrificio, veo la leña que llevamos para el sacrificio, veo los cuchillos para el sacrificio, pero papi, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Qué pregunta tan tremenda, ¿verdad? Porque él era el cordero, su hijo, él era el que iban a sacrificar. Y le digo, papi, veo todo, pero ¿dónde está el cordero? O sea, ¿cómo le explica Abraham eso a su hijo? ¿Cómo le explica Abraham a su hijo algo que ni él mismo se explica? Porque fue una orden de Dios. ¿Cuántos están comprendiendo lo que estoy diciendo? A veces Dios te manda y no entiendes lo que te ordenó. O sea, no sabes por qué te está ordenando hacer eso. No lo entiendes, no te lo explica. O sea, ¿cómo explicarle a alguien lo que tú mismo no te explicas? ¿Cómo le haces entender a alguien lo que tú mismo no entiendes? ¿Verdad que está difícil? Pues eso le pasó a Abraham cuando su hijo le dijo, pues veo la leña, veo los cuchillos, veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero, papi? Pero Abraham fue muy sabio. ¿Y qué crees que le contestó a Abraham? Le dijo, mijo, Dios proveerá el cordero. Abraham no se puso a meterse en asuntos de cómo le explico. Que Dios se me apareció, que Dios me habló, que Dios me dijo que en el monte Moriah lo llevara a él y lo sacrificara. ¿Cómo les? O sea, no tienes que meterte a explicarle a la gente tanto. Por eso te decía, a veces es más difícil, no es tan difícil creerle a Dios, lo más difícil es hacerle creer a la gente que va junto con nosotros, que Dios existe, que Dios lo dijo y que Dios lo va a hacer. Y entonces, Abraham fue sabio. Le dijo, mijo, Dios proveerá de cordero. ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham? No se metió al asunto de explicarle. ¿Qué le explicaba si ni él mismo entendía lo que estaba pasando? Nomás estaba obedeciendo. ¿Estás aquí conmigo? ¿Qué le explicaba? ¿Para qué te metes a meterle? ¿Qué vas a explicar si no lo entiendes? Lo único que tienes que hacer, lo que hizo Abraham, iglesia. Lo único que tienes que hacer, Abraham lo que hizo fue, le dijo, Dios proveerá de cordero. Lo que estaba haciendo Abraham es, lo impulsó y lo motivó y lo llevó a que su hijo Isaac tuviera fe. Mi hijo, no sé explicarte. No sé cómo decirte que, pero tú ten fe. Tenemos un Dios que Él se va a encargar del cordero. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando estás haciendo una situación? Que te piden explicación y ni tú mismo lo explicas. Lleva a esa gente a que tenga fe nada más. No sé, no te voy a explicar, pero una cosa sí te digo, Dios está en el asunto, Dios lo dijo y Dios lo va a solucionar. Papi, mami, pero ¿cómo? No sé, el cómo es de Dios. Yo lo único que sé es que lo va a hacer. Y eso le dijo Abraham. Dios proveerá de cordero, mi hijo, no se preocupe. Personas que me están escuchando hoy, yo no tengo una explicación de por qué estás pasando lo que estás pasando. Yo no sé explicarte por qué está sucediendo lo que está sucediendo en tu vida. Lo único que sí te puedo enseñar como pastor es llevarte a que tengas fe y creas en las promesas de Dios y creas que Dios te va a sacar de ese asunto. Pero yo no tengo una explicación de por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Imposible. Y a veces a nosotros como pastores nos preguntan, Y a veces la gente nos dice, pastor, y dígame, ¿por qué estoy pasando eso? ¿Yo qué voy a hacer por qué estás pasando eso? Si es que la gente, así ya en confianza, ¿no? En la consejería. Y pastor, ¿usted por qué cree que yo estoy? ¿Qué voy a saber por qué estás pasando eso, hijo? Yo nomás te enseño la palabra y te digo en lo que tienes que confiar y a creer y sigue adelante. Y lo que sí te puedo decir es que Dios está por encima de toda esa situación.
La fe está por encima de cualquier situación que venga a tu vida. Créale a las promesas de Dios. Pero es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, iglesia. ¿Cómo le haces creer a la gente que está a tu alrededor? Pues nada más síguelos motivando a la fe. El cómo y el explicar, no hay cómo explicarlo, no hay cómo decirlo. ¿Por qué crees que Abraham nunca le avisó a su esposa Sara? Sara nunca supo que Abraham tomó a su hijo al monte Moriah para ir a sacrificarlo. Imagínate si Sara se da cuenta. Aunque Abraham la llaman el padre de la fe y le haya explicado lo más bonito posible a tener fe y todo, no te lo llevas. ¿Cuántos están escuchando? Sara le había dicho, no te lo llevas. Pues Abraham nunca le dijo a Sara. Sara nunca se dio cuenta. No le dijo, pues vamos a ir al monte Moriah. ¿Quiénes? Pues tu hijo y yo. ¿Ya qué van? Pues ahí vamos ahí, como dicen aquí en inglés, a hiking, a caminar, a subir la montaña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo le explicas lo que tú mismo no te explicas? Nunca Sara supo que llevaron a su hijo a sacrificarlo. Supo después, ya después de que pasó todo y cómo Dios lo libertó. Increíble. Ahora, la fe de Abraham fue muy grande, ¿eh? La fe de Abraham, por eso es llamado el padre de la fe. ¿Por qué digo que la fe de Abraham fue muy grande? Porque imagínate, creerle a Dios que la matriz de mi esposa, que está seca y es estéril, va a tener fruto y va a tener un niño. O sea, ¿cómo llego yo a creer eso? Si nunca, escucha esto, iglesia, nunca en la humanidad hasta ese entonces, nunca había habido un caso de una mujer estéril que luego haya tenido un niño. No existía, no había historial, no había antecedentes de alguien que le hubiera pasado eso. Imagínate la fe que tuvo que tener Abraham. Increíble. También cuando llevó a su hijo a sacrificarlo, les dijo, y llevaba 2 siervos y llevaba unas mulas con los siervos, y les dijo a los siervos, hasta aquí llegan, en la falda del cerro. Le dijo, ustedes ya no avanzan más, les dijo a sus siervos. Aquí se quedan cuidando los burritos, las mulitas. Y dijo Abraham, fíjate en fe, dijo, y mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos. Él declaró que volverían. O sea, Abraham estaba creyendo que Dios le iba a resucitar a su hijo Isaac. Abraham estaba creyendo que lo sacrificara a Isaac o no lo sacrificara, Dios era poderoso para resucitárselo y volvérselo a traer. ¡Qué fe tan tremenda! ¿Por qué te digo qué fe tan tremenda? Porque hasta ese momento nunca había sucedido una resurrección, iglesia. No había antecedentes ni historia de que Dios haya resucitado. O sea, ¿cómo creer algo que nunca ha sucedido y que nadie sabe y no hay testimonio? ¿Verdad que no es igual que tú tengas fe cuando estás enfermo alguien que está enfermo de cáncer y saber el testimonio de alguien más que ya estuvo enfermo de cáncer y viene y te platica? No, yo ya estuve enferma de cáncer y bien grave, pero yo confié en Dios, me acerqué a Dios. No dejo de ir a la iglesia, de confiar en Dios y Dios me hizo el milagro, ya no tengo nada, desapareció todo el cáncer. Oiga, pues eso te inspira fe, es más fácil decir, ya hay una historia, ya hay un antecedente, ya hubo un testimonio. No, Dios me va a sanar, dices tú. Pero cuando no hay historial, cuando no hay antecedente, cuando a nadie se le ha hecho eso de lo que te está pasando, ahí es donde Dios dice, tenga fe, porque para Dios no hay nada imposible. A Noé le pasó lo mismo. Cuando Dios se le aparece a Noé y le dice, pues prepárate un arca, porque yo voy a mandar lluvia del cielo y voy a inundar aquí todo el mundo, toda la tierra. Imagínate cómo la fe que tuvo que tener Noé. Para empezar, nunca había llovido en la tierra. La gente de aquel entonces nunca había visto llover en la tierra, nunca había caído agua de arriba hacia abajo. Dios regaba la tierra con un vapor que salía de abajo de la tierra, pero nunca habían visto en su vida una nube, no sabían lo que era una nube. Y que venga y le diga a Dios, pues prepárate, ¿no? Porque voy a traer unas nubes y esas nubes van a dejar caer agua y van a inundar todo. Pero nunca vieron una nube, o sea, no había historial, volvemos a lo mismo, no había un antecedente, pero Noé, ¿qué hizo? Noé le creyó a Dios y construyó el arca. Y durante 120 años mantuvo Noé su fe, creyéndole a Dios. Iglesia, Noé no estuvo 120 días creyéndole a Dios. No estuvo 12 semanas creyéndole a Dios. 120 años mantuvo su fe construyendo el arca. Pero nunca ha habido un antecedente, no le hace que nunca ha habido un antecedente. No hay un historial, no hay un testimonio de que haya sucedido eso. No importa, Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Y es lo mismo que va a suceder en tu vida. Dios lo dijo, créelo, Dios lo va a hacer. Hay ocasiones en que va a haber situaciones raras, pero sí va a suceder.
que en tu vida estés pasando algo que nadie lo ha vivido. Y tú quieres buscar que alguien te dé, nomás tú lo estás viviendo. Pero no porque nomás tú lo estás viviendo, Dios no se va a encargar, Dios va a estar en el asunto y Dios te va a sacar adelante. No necesitas esperar un historial, ni ver antecedentes, ni oír un testimonio de nadie. Tu fe es la que va a mover montañas, tu fe es la que va a sacar el milagro y a hacer que la promesa se cumpla. Es tu fe en tu corazón. Increíble. Y Noé tuvo que también creerle a Dios, aunque no hubiera historial. Hay una mujer en la Biblia que era una mujer griega sirofenicia. Vamos ahora sí a la escritura. Marcos, les dije, capítulo 7, versículo 28. Y pon mucha atención porque aquí vamos a aprender algo tremendo con esta mujer. Esta mujer, antes de leer el pasaje, ya me lo pueden poner, no le hace, pero antes de leer este versículo 28, déjame explicarte de qué se trata. Es una mujer que dice la Biblia que era griega y sirofenicia. O sea, no era de la nación de Israel, no era judía, era de otra nación. Entonces, tenía una necesidad muy grande. ¿Cuál era su necesidad? Tenía a su hija endemoniada. O sea, su hija era atormentada por un demonio. Entonces, imagínate la necesidad de esta mujer, era una necesidad muy grande. Oiga, yo soy padre y los padres y madres que me están escuchando, si algo nos duele, ¿qué es? Lo que sucede ¿a quién? A los hijos. Imagínate el dolor de esta mujer. Tiene a su hija atormentada por un demonio y entonces va y busca a Jesús. Va y busca a Jesús y la primera vez que le grita a Jesús, que le dice Jesús, ten misericordia de mí, la primera vez que le clama a Jesús, dice la Biblia que Jesús no le puso atención y no le contesta. No le hace caso. Al primer grito, no le hace caso. ¿Tú crees que Jesús no sabía la necesidad que trae esta mujer? Jesús sabe todo. Dios conoce todo lo que está pasando, sabe lo que está pasando con tu vida. ¿Tú crees que no sabía que tenía necesidad? Claro que sí sabía que tenía necesidad. Bueno, pues ella gritó y le dijo, ten misericordia de mí. Dice la Biblia que Jesús no le hizo caso. No le contestó palabra. Y luego volvió a gritar por segunda vez. Jesús, ten misericordia de mí, aquí estoy. En la segunda vez dice la Biblia que los discípulos que acompañaban a Jesús, los discípulos representan los hermanos en la iglesia, representan la iglesia de Cristo, dice que le dijeron a Jesús, ay, ya despídela, ya nos cansó esta grita y nos tiene aturdidos el oído, grita mucho aquí delante, ya despídela Jesús, no sé por qué está gritando tanto esta mujer. O sea, la iglesia de Jesucristo, dijo, vámonos para afuera, no la queremos. Bueno, por tercera vez la mujer vuelve a insistir, Jesús, ten misericordia. En esa tercera vez Jesús entonces ya voltea a verla, se detiene y le contesta. Y le dice, mírale, dice, yo hago milagros, yo traigo prodigios, señales, cosas increíbles, pero todas esas cosas que yo hago y todas esas bendiciones que yo traigo son para mis hijos, para los judíos, para los de la nación de Israel. Y tú no eres judía, tú no eres de Israel. Por lo tanto, mis bendiciones y mis milagros no te corresponden a ti, no son para ti. Oye, qué duro, ¿no? No te lo está diciendo un hermano de la iglesia que te quiera desanimar. No te lo está diciendo un líder por ahí, no te lo está diciendo Jesucristo. Se lo está diciendo a ella. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba llevando a esta mujer a un nivel de fe. Escucha, iglesia, Jesucristo no es que la quisiera atormentar, no, la estaba llevando a un nivel de fe que necesitaba tener para que Dios la bendijera. Y así le dijo, de estas bendiciones y estas señales y estos prodigios no son para ti, son para mis hijos los judíos y tú no eres judía. ¿Y qué hizo esta mujer? ¿Qué hubieras hecho tú? Mira, ¿sabes qué hubieras hecho tú? Dice, pues si quieres, nos vemos. No te hubieras ido, ya no hubieras insistido. Pero esta mujer no, dice la Biblia que esta mujer lo volvió a insistir y le dijo, ten misericordia de mí, Jesús. ¿Y sabes qué le contestó ahora Jesús? Le dijo, mira, yo tengo un pan, el pan del cielo, que es la palabra de Dios, que es la que hace milagros. La palabra es de saber, iglesia, es la que hace el milagro. Que él es la palabra hace el milagro. Le dijo Jesús, yo tengo un pan, el pan del cielo, mi palabra, que es la que hace milagros. Pero no está bien, le dijo a ella, no está bien que el pan que yo tengo para mis hijos lo tire al piso para que los perrillos se lo coman. ¿Qué le estaba diciendo? Le dijo, eres una perrita. ¡Wow! Más grave todavía el asunto. Iglesia, no se lo está diciendo un líder de la iglesia ni el pastor, se lo está diciendo Jesús. Ya era para que la mujer dijera, híjole, hasta aquí llegué, ya no aguanto. Ya me dijo que
yo no soy de la nación judía. Ya me dijo que las bendiciones no son para mí. Ya me dijo que el pan es para sus hijos y no para mí porque yo soy como una perrilla. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Siguió insistiendo. ¿Y sabes qué le dijo? Vamos al versículo que tenemos aquí en la pantalla. Mira lo que le dijo esta mujer a Jesús. Le dijo versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, sí, Señor, no soy de la nación judía, no soy de tu pueblo escogido, soy un perrito. Pero los perritos, cuando agarran las migajas que tiran de la mesa, ¿qué representa una migaja? Un pedacito de pan. El perrito cuando agarra las migajas de la mesa, el perrito está contento y mueve la colita porque ya le cayó una migajita. O sea, está satisfecho, está contento con una migaja. ¿Qué es lo que le estaba diciendo esta mujer a Jesús? ¿Sabes qué le estaba diciendo esta mujer a Jesús? Que yo sé que tienes tu palabra, Jesús, y que tu palabra es para tus hijos. Pero con una palabra, migajas representa un pedacito de pan, un pedacito chiquito. Le estaba diciendo a Jesús, pero tu palabra es poderosa, pero con un poquito, con una palabra, por la más pequeña palabra que tú digas y declares sobre mi hija, eso es suficiente para que yo... ¿Me estás escuchando? O sea, Jesús la llevó a un grado donde ella tenía que tener una fe tremenda para Dios bendecirla, para Él bendecirla. No me importa que me hayas dicho perrita, pero los perritos se ponen bien contentos y hasta mueven la colita con una migaja y quedan satisfechos. Di la palabra, la palabra más pequeña que pueda salir de tu boca, Jesús, pero que la declares sobre mi hija es suficiente para mí. Wow, dice la Biblia que Jesús se quedó asombrado, iglesia. Se quedó asombrado de ver la fe de esta mujer. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta mujer, iglesia? Lo que te dije desde el principio. Hoy te quiero hablar de una fe que declara. Ya tienes fe. ¿Qué estás haciendo con tu fe? Ahora declara lo que crees que suceda en tu vida porque ya tienes fe. Ahora declara lo que esperas que suceda en tu alrededor. Decláralo. La fe que declara, tienes que declararlo. ¿Estás aquí conmigo? ¿Qué es lo que estaba haciendo esta mujer? La fe que estaba teniendo la declaró. Dijo, no me importa. Las migajitas me van a dar mi milagro. Dame la migaja. Increíble, increíble. Ahora ve lo que Jesús le dijo. No te me desconectes, es bien importante esto que te estoy enseñando. No te me desconectes de la historia. Mira el versículo 29. Mira lo que Jesús le contestó. Escucha bien lo que Jesús le dijo. Jesús le dio su milagro. Jesús liberó a su hija. Jesús le dio lo que ella estaba buscando. Pero mira lo que le dijo. Mira por qué. Le explicó por qué sucedió lo que sucedió. Por qué el milagro vino. Dice, entonces le dijo. ¿Qué le dijo? Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Escucha, iglesia. Le dijo, por esta palabra. ¿Cuál palabra? Si Jesús ni siquiera oró por la hija. Jesús no hizo un exorcismo por la hija, pues estaba endemoniada. No hizo una oración de sacar demonios. No hizo nada de eso. ¿De qué palabra está hablando? Jesús no oró por la hija. Jesús nada más estuvo platicando con la mujer y la fue llevando a un nivel de fe. ¿Me estás escuchando? La fue llevando a un nivel de fe y le dijo, pues por esta palabra, tu milagro es recibido. ¿Cuál palabra? La de Jesús no era. ¿Cuál palabra era? La de ella. Iglesia, la palabra de ella. Por esta palabra que acabas de declarar, de que con una migaja tienes para tu milagro. Por haberme creído, por la palabra que tú misma declaraste porque tuviste fe y esa fe la declaraste. Esa palabra te hizo el milagro. No la palabra de Jesús. No fue la palabra, fue la palabra de ella. Iglesia, una fe que declara. ¿Qué estás haciendo con lo que estás creyendo? Empieza a declarar lo que deseas que suceda en tu vida, en tu situación. Porque ese es cuando la fe entonces da fruto. Tú puedes tener mucha fe y creer mucho, pero no declaras lo que deseas que suceda en tu vida. Entonces la fe nada más ahí está. Nomás la tienes como muy buen conocimiento. Por esta palabra, mujer. ¿Cuál? Por tu palabra, por lo que tú misma acabas de declarar. Porque la fe usaste la fe para declarar. Por eso tu milagro es concedido. ¿Cuántos van a empezar hoy a declarar por fe lo que desean que suceda en sus vidas? Declara por fe. Ahí está la fe, es declararlo. Y ya, la palabra ya Dios no la dio. Ya está en la Biblia, está en la Escritura. Ya nomás empieza a declararlo. Por esta palabra, ve, el demonio salido de tu hija. Wow. Iglesia, otra cosa que debemos de saber es que tu necesidad, tu problema, tu necesidad, no es lo que mueve a Dios.
Tu necesidad no es lo que dirige a Dios a empezar a hacer cosas, no. No es tu necesidad lo que mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es la fe que encuentra en tu corazón. Pero no es tu necesidad. Si Dios se moviera por necesidad, imagínate, pues ya, ¿por qué hay tanto niño allá en el África? Siempre sacan eso. ¿Por qué hay tanto niño muriéndose de hambre en el África? Pues es una necesidad muy grande. Si Dios se moviera por necesidad, ya no existiría el hambre en el África. Dios se encargaba. Pero Dios, o sea, tu necesidad, tu problema y tu situación difícil no es lo que mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios para darte el milagro y hacer la promesa cumplida en ti es la fe que encuentra en tu corazón. Esta mujer con una fe increíble, ella misma declaró lo que quería y se cumplió. No tuvo que esperar a que Jesús declarara nada. Jesús nomás agarró una plática con Jesús y Jesús la fue llevando nivel tras nivel, nivel tras nivel de fe y le dio su bendición. No es tu necesidad, iglesia, lo que mueve a Dios. Es cuando encuentra un corazón con fe. Si Dios se moviera por necesidad, en cuanto la mujer llegó delante de él, Dios conoce toda nuestra vida y sabe lo que está sucediendo. En cuanto la primera vez que clamó la mujer a él, Jesús lo hubiera sanado, le hubiera dado el milagro. Pero no se mueve por necesidad. Jesús tenía que comprobar que esa mujer tenía fe para darle el milagro. Pero que Dios no ve lo que estoy pasando, dice gente. Dios no me mira lo que está sucediendo. Sí te mira. Y sí sabe lo que está pasando. Pero Él no se mueve por tu necesidad ni por tu problema. Se mueve por la fe que encuentra en tu corazón. En cuanto tú crees, Dios empieza a trabajar. Vamos a darle, porque mi palabra es poderosa. Para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos saben que para Él no hay nada imposible? Dios es poderoso. Increíble. Nadie te puede arrancar la fe, iglesia. Nadie. Podrás perder un trabajo, podrás perder una casa, podrás perder un negocio, podrás perder una amistad, podrás perder un hombre, pero la fe no la puedes perder la fe. O sea, nadie te puede arrebatar la fe, iglesia. Nadie puede venir y hablar contigo y decirte, hey, a partir de hoy ya no vas a tener fe. A partir de hoy ya no vas a creer en la palabra, a partir de hoy ya no vas a creer en ese Dios. Pues aunque te lo digan, tu fe está aquí adentro. ¿Estás conmigo? Nadie te la puede arrebatar. Y es lo que te va a llevar a la victoria. No dejes, tienes algo poderoso dentro de ti que es la fe. Sigue creyendo. Lo dijo muy bien ahorita y lo comentó el pastor Ángel, aquí cuando estaba dirigiendo. Tienes que seguirlo haciendo. Esa es la fe. Que no ves fruto, síguelo haciendo. Porque Dios te lo mandó a hacer. ¿Cuándo va a llegar el fruto? No sabemos. En algunos casos el fruto llega luego, en otros casos tarda semanas, en otros meses, en algunos años, pero de que va a llegar, va a llegar. Pero si paras de hacerlo, lo que estás se para todo. Porque ahí está la fe. Pero la fe nadie te la puede arrebatar. Nadie. Increíble. Hay una mujer también, ya me estoy extendiendo mucho, pero hay una mujer de flujo de sangre en la Biblia. 12 años con flujo de sangre. Y llega a Jesús. Y ella dice en la Biblia que dentro de ella misma decía, porque la fe se declara, iglesia. Ella tenía fe en Jesús. Sabía que Jesús era su milagro. Sabía que Jesús tenía la respuesta para 12 años de flujo de sangre. Y decía para sí misma, o sea, eso se llama fe que declara. Decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sano. Y pasó de una fe que declara, pasó a una fe que obra, porque no nada más se quedó declarándolo. Fue y buscó a Jesús. En aquellos tiempos era muy difícil tocar a Jesús. Jesús siempre estaba rodeado de multitudes. La gente quería estar cerca de Jesús y no dejaban entrar a nadie. Nomás los que habían llegado desde primera hora. Así como cuando vas a ver un partido de fútbol a los estadios y todo, que quieres llegar, que llegas hasta 5 horas antes de que empiece el partido. Los primeritos ahí, los primeritos lugares. Así estaban los primeritos, estaban cerquitas de Jesús. Para llegar a donde estaba Jesús y tocarlo era imposible. Era mucha gente. Pero esta mujer dijo, si tan solo me acerco y hago lo que tenga que hacer, pero me acerco y lo toco, yo sé que voy a ser sano. Mira la fe de esta mujer. ¿Y qué hizo? Esa mujer pasó de una fe que declaró a una fe que obró, porque empezó a caminar hacia donde estaba la multitud. Y dice que ella tenía flujo de sangre. ¿Sabes que en aquel tiempo un flujo de sangre de una mujer era una mujer inmunda? Y todos aquellos que tocaran a esa mujer, o que todos aquellos que ella tocare, los hacía inmundos. Imagínate cuánta gente tuvo que tocar. Jesús va rodeado de multitudes. Para llegar hasta donde estaba Jesús, tocó a muchos. Recibió pisotones, recibió empujes, recibió codazos, porque se metió. Y se arriesgó bastante.
¿Por qué? Porque la podían apedrear. Si la gente se daba cuenta que ella tenía flujo de sangre y que por lo tanto era inmunda y estaba tocando a una persona, por la ley debían de apedrearla por andar haciendo eso. Imagínate el riesgo de esta mujer. ¿Tú crees que si esa mujer no hubiera creído, esa mujer de flujo de sangre no hubiera creído que Jesús tenía su milagro, se hubiera arriesgado a todo eso? No, ella creyó. Dijo, me arriesgo porque me arriesgo. Iglesia, ¿qué es el punto? Que hay ocasiones en que Dios ya te dijo que hicieras algo y conlleva riesgos. Pues conlleva riesgos. Todo camino y paso de fe, iglesia, conlleva riesgos. Pero el riesgo va en la mano de Dios. Ella se arriesgó. Y Dios, ¿y sabes qué le dijo Jesús al último? Porque recibió, en cuanto tocó el manto de Jesús, recibió su sanidad y Jesús le dijo, tu fe, mujer, ven para acá, déjame decirte algo, tu fe te ha sanado, tu fe. No le dijo, la palabra que Jesús no dijo palabra, Jesús no oró por ella, dijo tu fe, porque la pusiste en acción, fue la que te dio el milagro. ¿Alguien está comprendiendo la palabra hoy? Es tu fe la que va a obrar, es tu fe la que va a hacer el milagro. Pero tienes que actuar. Empieza ya a usar tu fe, esa fe que declara, esa fe que obra, que actúa, que se mueve, que no está pasiva. Ay, Señor Jesucristo. Yo te he platicado que cuando yo no tenía nietos todavía, queríamos mi esposa y yo nietos. ¿Y qué hice yo? Puse una mesita en mi oficina, puse una mesita con dos, fui a Walmart a comprar 2 portas. Bueno, no, ya no quiero hacer anuncios. No fui a Walmart, y luego Walmart está así, pastor se mantiene en Walmart, que pues, fui a Dillard's, a comprar 2 portarretratos, y los puse en esa mesita, puse una mesita exclusiva en mi oficina, con 2 portarretratos vacíos, y le dije, Dios, yo quiero mis nietos, uno del lado de mi hija y otro del lado de mi hijo, ya tienen muchos años casados, ya salen con que todavía no, y ya quiero mis nietos, y puse esos portarretratos, duraron casi 2 años, iglesia, duró casi 2 años esos 2 portarretratos vacíos, pero yo creyendo a Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo yo? Estaba usando mi fe que obra, que pone en acción. Yo ahí los voy a ver. El día de hoy ya tengo uno de ellos, ahí está mi nieta Mía Vela con su foto y la otra está el sonograma de mi nietecito que está por nacer en un mes. Pasó 2 años. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Usar la fe que obra, ponla en obra. Acciónala. Hace años atrás, como unos 13 años. Mira, a mí me gusta hacer mucho ejercicio. Tengo como 20 y tantos años haciendo ejercicio. Me gusta correr. Y no te corro ahí nomás media milla, te corro bastantes millas. Corro bien. Me gusta correr. Me gusta patinar en hielo. Me gusta esquiar. Me gusta hacer mucho bicicleta de montaña. Me fascina. Hace como 13 años ya hacía todo eso. Menos la bici de montaña. Pero me empezaron a doler las rodillas. Y unas personas que me conocían me dijo, no, dijo, es que es bien sabido que gente que se mantiene haciendo ejercicio y corriendo, o haciendo bicicleta y corriendo, como usa mucho las rodillas, es bien sabido que a cierta edad ya se te recarga y se te echan a perder los ligamentos y ya no vas a poder hacer tus, así me dijeron, ya no vas a poder hacer tus, no, porque pues, has corrido mucho ya. Y dije, no, pues fui con el doctor, ¿verdad? De todas maneras, fui con el doctor, que me revisara. El doctor me dijo, mira, te vamos a dar un tratamiento, va a tomar estas pastillas y es muy probable que tengamos que operarte. Ya ve que los médicos a todo quieren operar. Por cierto, no sea religioso, vaya con el médico. No se hagas religioso, Dios me va a sanar. Sí, Dios tiene la última palabra, pero los médicos también Dios los usa. Vaya con el médico, porque muchas veces es un tratamiento y nunca vas a saber que ese tratamiento te va a aliviar rápido. No sea religioso. Los médicos, ¿cuántos saben que los médicos son usados por Dios? Son usados por Dios. En la Biblia viene un médico llamado Lucas. O sea, son usados por Dios, pero la última palabra la tiene Dios. Pero vaya con el bueno, fui, me dijo, no, y a lo mejor si este tratamiento no te funciona, te vamos a operar. Y luego las voces de la gente que no, es que ya corriste mucho, ya las rodillas ya se... No, yo le dije, Señor, yo quiero seguir haciendo mi ejercicio, me fascina. Y más ahora que estoy haciendo ejercicio de bicicleta en montaña, que se necesita mucho también. Y le pedí a Dios sanidad, le dije, tú eres mi sanador. Ya fui con el médico, pero no, yo no voy a entrar a ese tratamiento, yo confío en ti. A veces hay un rema que Dios te indica. Dice, yo te voy a sanar. Sí, te dijeron lo que te dijeron, pero yo te voy a sanar. Yo confío en Dios y todavía me seguían doliendo. Y una de esas veces que me preparé para ir a correr, me seguía doliendo una de las rodillas muy fuerte. Y así doliendo, me fui a correr y dije, tú eres mi sanador. Y yo voy a seguir haciendo mi ejercicio. Y me fui.
Y empecé a correr, no te miento, los primeros segundos me dolió y me dolía. Empecé a correr, como el primero o 2 minutos, después de correr 1 o 2 minutos, el dolor se acabó. Y seguí corriendo, y duró 40 minutos corriendo, y seguí corriendo en paz. En otras ocasiones me ha querido doler también, y así me preparo, me voy, me subo a la bicicleta, en 2 o 3 segundos se acabó el dolor, y hago todo mi ejercicio. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy usando la fe que obra, que acciona. ¿Cómo que no lo puedo hacer? Claro, Dios ya me sanó, lo voy a poder hacer. Y lo sigo haciendo. Y ahorita ya pasaron 13 años de que me dijeron que no iba a poder hacerlo. Y yo sigo esquiando, sigo corriendo, sigo haciendo bicicleta de montaña, sigo patinando en hielo, sigo haciendo todo lo que tengo que hacer. Y tengo mis rodillas bien sanas. Y te puedo saltar, mira, y puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que estoy completamente sano. Pero si me pongo ahí, hace 13 años, ay, no, y pobre de mí, y mi rodilla, no, ponga su fe en acción. Lo que le dijeron que no podía hacer, hágalo, verá que Dios ya la sanó. Tenga fe, haga las cosas como deben de ser, y Dios lo debe bendecir. Increíble, la fe que obra, la fe que tiene movimiento. Estás batallando para embarazarte, porque tu matriz dicen que está estéril. Estás batallando para embarazarte. Usa la fe que declara, usa la fe que obra. Compra ya una cuna. Sí, la gente que no entiende esto te va a decir, estás loca ya, tú. Si te volviste loca, te hacen loca allí. No, usted compre la cuna y póngala y ya vaya adornándola. Y Dios le va a dar su bebé. Claro que sí, así funciona. No has podido iniciar tu propio negocio. Ya manda a hacer, has batallado para hacer eso, manda a hacer las tarjetas de presentación, ya tienes las listas. Compras de tu primer escritorio ya para tu oficina. No tengo negocio, pero ya está mi escritorio, está mi oficina. No tengo negocio, pero ya tengo mis tarjetas de presentación. Y Dios, al ver eso, empieza a obrar tremendamente. Iglesia, así es la fe. Dios quiere que pongamos nuestra fe, usemos la fe que declara, la fe que obra, que se mueve. Pónganse de pie, iglesia, por favor. Le pido a los músicos que van pasando.